Hola, ¿qué tal? En el tema de hoy vamos a ver hemofilia, que es parte de la patología hematológica. Estos son los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Y por definición tenemos ambas hemofilias, tanto la A como la B, que la hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario provocado por la deficiencia del factor 8. Esta va a estar ligada al cromosoma X. Esta se presenta en el 80% de los pacientes. Y al lado contrario, en el restante 20% está la hemofilia B, que esta prácticamente es por el factor 9 o se le considera como la enfermedad de Christmas. También está ligada al cromosoma X. Recordando un poquito la cascada de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Dentro de la vía intrínseca tenemos el factor 9, el factor 8, que son los afectados en estas patologías. Un poquito de historia, no está de más. El problema hematológico se describió por primera vez en el siglo II a.C. Está plasmado en el Talmud. Después, en el siglo XVII, se describe como la enfermedad de la realeza, ya que los descendientes de la reina Victoria la presentaban. Y el término hemofilia viene del griego hemo, que significa sangre, y filia, que significa amor. Y esto fue publicado en 1824 por Hopf. Ya hablamos un poquito de la prevalencia, que es más, cuál es más común, la hemofilia tipo A, pero a nivel mundial la hemofilia tipo A se presenta de 1 a cada 5,000 hombres, sin en cambio la hemofilia tipo B está presente de 1 de cada 30,000 hombres. Sin en cambio en México, que son datos que nos llamarían un poquito más la atención, la hemofilia A está presente en 5,814 casos y la hemofilia tipo B en solamente 724. Dentro de su fisiopatología tenemos que en el 70% de estas enfermedades hemorrágicas son de carácter hereditario de recesivo ligadas al sexo. Sin en cambio, el otro 30% se debe por mutaciones de novo, o sea, mutaciones nuevas que no tenía el paciente, y pues solamente se deja en exclusividad al sexo masculino por su genotipo XY. Se cree que existen 4,000 variantes patogénicas de la hemofilia y que los genes que codifican estos factores, ya sea el 8 y el 9, están localizados en el cromosoma X, brazo largo, subbanda 2 y subbanda 7 y 8. Sus efectos genéticos, los rearreglos genéticos, o sea que aquí con la inversión del intrón 22 presenten hasta en el 45% de los pacientes con hemofilia, y la inversión del intron 1, donde se presenta solamente en el 1 al 2% de estos casos severos. También se debe a inserciones o de lesiones o sustitución de una sola base nitrogenada del ADN, ya sea un sentido falso, un cambio de marco en la lectura o que no tiene ningún tipo de sentido. Factor de herencia, ya lo habíamos mencionado, donde aquí, por ejemplo, te podemos tener al padre afectado, que este padre afectado le puede pasar le pasa el cromosoma X a las mujeres, y estas hijas son portadoras, pero no están afectadas, cosa curiosa. Sin en cambio aquí, por ejemplo, la madre no es portadora y los hijos son sanos, no hay afectaciones en los hijos. ¿Por qué? Porque el padre es el afectado y solamente pasa el cromosoma X para completar el XX de los pacientes. ¿Qué pasa acá? Cuando la madre es portadora y el padre no está afectado, hay posibilidades en un 50% de los casos que una hija sea no portadora, o sea, que esté completamente sana. Hay otra posibilidad que esta otra hija sea portadora porque la madre le pasa el cromosoma X afectado. Y cosa curiosa pasa acá con los hombres. Si la mujer pasa el X sano, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la afección? En el cromosoma X. Pero si en cambio, aquí esta madre portadora le pasa el cromosoma enfermo, el hijo es
afectado. Esta es una imagen un poquito ilustrativa, pero espero que haya quedado claro. La alteración de la hemostasia, donde pues ya vimos un poquito más, pero lo quiero esquematizar un poquito más a fondo. Igual esta le pueden tomar fotito. Donde recordemos la hemostasia, donde llega, se produce la lesión, empieza a salir la sangre, pero que se une plaquetas y fibrina. Y pues hacen la hemostasia. Este es en caso normal. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en la hemostasia de la hemofilia tipo A? Aquí tenemos los factores circundantes por el torrente sanguíneo. Pero imagínense qué pasa. Llega el Brian, le da un navajazo porque no le quisieron dar la cartera, saca su navaja y empieza a haber una lesión y empieza a desangrarse. ¿Qué es lo que normalmente ocurriría? Empieza a unirse las plaquetas. Estas plaquetas empiezan a llamar a los factores como el 7, el 9 y el 11, pero adivinen qué, el factor 8 es el afectado. No se va a unir, entonces si no se une, no va a haber fibrina, y si no hay fibrina, se va a desangrar. Eso pasa en la hemostasia tipo A, peligro. ¿Qué pasa en la hemostasia tipo B? Es algo similar, solamente que con el factor 9, ¿no? Llega el Brian, les das un navajazo, existe la lesión, esta lesión empieza a generar hemorragia, esta hemorragia llama a las plaquetas para que se unan, empieza a llamar a los factores, pero en este caso, si se fijan, es un poquito más arriba, solamente se unen dos factores, no se une el factor 9, si no se une el factor 9, no se une el factor 8, no hay fibrina, y si no hay fibrina, se desangra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Debemos recordar que esta afectación es hacia los hombres, o sea, vamos a sospechar en varones que presentan un sangrado prolongado, pero que no está relacionado con la magnitud del trauma o de la hemorragia. Entonces, podemos ver si hay recidiva o no. Y lo mismo, hemorragias de la hemofilia tipo A o tipo B, pues solamente es necesario identificar qué factor es el que le hace falta. Las pruebas de coagulación, cosa curiosa, el TP y el TT van a estar prácticamente normales, pero lo único que puede estar alterado es el tiempo de tromboplastina parcial, que es el TTP. Ese puede estar ligeramente prolongado. ¿Sí? La clasificación la podemos clasificar pues dependiendo también el factor circundante plasmático, y se considera de leve, moderada y severa. Donde leve tenemos este porcentaje de un 5 a un 40% de factor circundante. Hay sangrado severo, ya sea con cirugía con trauma, pero el sangrado espontáneo, o sea, por sí solo, es muy raro. En la moderada, de 1 al 5%, el sangrado espontáneo es ocasional, y pues los sangrados prolongados tras una cirugía o un trauma también son mayores. Sin en cambio en la severa, fíjense que está abajo del 1%, y estos sangrados espontáneos se pueden dar tanto en articulaciones o en músculos, que es lo que nos va a brindar un poquito más aquí. La biometría hemática dentro de los estudios de tamizaje puede estar dentro de los valores de referencia. El TT va a estar normal y el TTP va a estar alterado, y podemos hacer la correlación con el plasma. ¿Qué va a hacer esta correlación con el plasma? Mezclan sangre con una concentración de 1 a 1. Diagnósticos diferenciales que debemos sospechar en pacientes con hemofilia, dependiendo las pruebas que se le han hecho. Por ejemplo, recordemos que la hemofilia, ya sea la hemofilia tipo A o tipo B o la adquirida, el TP va a estar normal, el TTP va a estar prolongado, el TS va a estar normal y las plaquetas van a estar normales. Aquí lo que hace falta es factor. Pero, ¿qué otro factor, qué otra enfermedad como diagnóstico diferencial podemos tener? La enfermedad de von Willebrand, que esta lo único que nos podría marcar como un poquito de diferencia, el TS va a estar normal o prolongado, y las plaquetas van a estar igual, normal, o van a estar disminuidas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que en la hemofilia leve el sangrado solamente va a ser tras cirugía
o por un trauma mayor. La hemofilia moderada va a ser un sangrado tras un traumatismo leve y pues algunas ocasiones de hemartrosis, ¿sí? La hemofilia grave va a ser hemorragias espontáneas, hemartrosis recurrentes, hemorragias musculares profundas y sangrado intracraneal. Los que nos van a preocupar aquí muchísimo van a ser los intracraneales y los musculares, ya que limitan la movilidad del paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues agua pasa por mi casa, si falta factor, pues dale factor, ¿no? Entonces, para la hemofilia A, el factor 8 va a ser el adecuado y la hemofilia B, el factor 9 va a ser el afectado. Hay diferentes tipos de modalidades. Puede ser tras el sangrado, que este va a ser a demanda. Si quieres dar profilaxis primaria antes de un daño articular, tú lo puedes dar. O profilaxis secundaria tras episodios previos de sangrado. Eso es lo que mencionaba. Crisis mayor, crisis menor. Aquí están las dosis de los factores. Aquí un poquito más de lo mismo. Esta es la tabla que venía dentro del artículo, donde menciona todos los tipos de modalidades tras un trauma, tras una cirugía mayor. Hay tratamientos coadyuvantes que esos pues van de segunda mano o van a estar agarraditos de la mano con lo primordial, como la desmopresina. Esto va a aumentar la liberación del factor 8 y este solamente se va a dar en hemofilia A leve. Los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico pueden ser útiles en sangrados de las mucosas, y la terapia génica solamente pues tras la introducción de un gel funcional, y va a ser más prometedor en hemofilia tipo B. ¿Cuál es el pronóstico? Pues con tratamiento, una vida casi que normal, y solamente debemos cuidarle las articulaciones al paciente. Sin en cambio, sin tratamiento hay una alta morbilidad y una discapacidad progresiva. Muchas gracias.